Ya, antes de comenzar, no sé si estuvieron todas la ayudantía pasada, pero había me hicieron una pregunta sobre la consistencia, de que ustedes habían visto de que la consistencia podía también ser para los estimadores sesgados, y efectivamente puede ser. La verdad es que yo no tenía ni idea, porque cuando yo di el curso no nos mostraron consistencia para estimadores sesgados, pero hoy día tengo un ejercicio donde podemos repasar eso. Entonces les voy a compartir pantalla. Entonces, la ayudantía de hoy tiene que ver con los estimadores de máxima verosimilitud. Tengo entendido que ustedes ya lo vieron para el control, pero claramente tengo que pasarlo igual. Así que, bueno, acá ustedes pueden ver que el estimador de máxima verosimilitud del parámetro teta es el valor de teta que maximiza la función verosímil, que sería esta. Y tiene 4 pasos importantes, o también podrían ser 3, depende de cómo lo hagan ustedes. El primero sería encontrar la función de verosimilitud, que en verdad es como poner la L igual a la función, como la función entre los parámetros de x sub 1, teta, x sub 2, teta, y así sucesivamente. Y realizar la productoria a partir de la función de verosimilitud. Después de haber hecho este paso y haber simplificado todo, hay que encontrar la función logaritmo, que es solamente agregarle el logaritmo a la función y derivar, o sea, no derivar, despejar el logaritmo o utilizar como las funciones o pasos logarítmicos que hay dependiendo de cada función. Luego, derivar esta función e igualarla a 0, y el resultado de esto nos va a entregar el estimador de máxima verosimilitud. Entonces acá yo les tengo anotados. Si quieren le pueden sacar foto o lo pueden ver después en la pauta, o sea, en esta pauta que les voy a subir. Pero acá están las propiedades de la sumatoria, que también sirven para las de las pitatorias, que nos van a servir. Entonces, siempre que haya una suma como de factores distintos, se van a separar. Si es que se repite algún número, va a salir como una constante, y acá lo mismo. O sea, si es que acá hay una constante, acá es como si se repite el mismo número, ya muchas veces, y ahí por eso es como la cantidad de veces que hay por el término. Y acá si es que hay una constante y el valor va cambiando, la constante puede salir fuera y queda solamente la sumatoria de la función. Las propiedades de los logaritmos: si es que divide, se puede restar; si es que multiplica, suma. El logaritmo de Euler siempre va a ser 1. Cuando el logaritmo está elevado, el n o el exponente va a salir afuera, y la raíz ocurre lo mismo, entre comillas, que esto, si lo podemos ver, porque como saben, podemos dejar el a como menos 1 partido en beta, entonces el beta podría pasar, no restando en este caso, porque acá como es un exponente, pero bueno, divide. Y hay que recordar igual de ayudantías anteriores, que para los errores estándar se calculan de esta manera, como sí, claro, como la fracción entre la varianza de un estimador con respecto al otro, pero siempre es el de menor varianza, y la consistencia se calcula de esta forma. Se me fue ponerla cuando es un estimador sesgado, pero se los puedo agregar sin ningún problema. Entonces, la ayudantía de hoy es la siguiente. Se ha modelado el tiempo de espera que tiene un call center en una tienda de retail, y se sabe que sigue la siguiente distribución de probabilidad de Poisson con parámetro teta. La distribución de probabilidad corresponde a la siguiente función para todos los x positivos. Y hay que tener en consideración de que, dado que distribuye Poisson, tanto su esperanza como su varianza van a ser el mismo parámetro. Entonces, luego, además de que tener esta función, se propone el siguiente estimador para el parámetro teta. Este lo vamos a utilizar un poco más adelante. Entonces, la primera letra nos dice encontrar el estimador de máxima verosimilitud para el parámetro teta. Acá ya me adelanto un poco,
como pueden observar, el primer paso era igualar esta función a la función de verosimilitud. Entonces, como les mencionaba, primero se debe poner la L en función de teta, que va a ser igual a la cantidad de veces que se va a multiplicar una función y que va variando el x, pero se va manteniendo constante o se repite el mismo parámetro teta. Y lo que finalmente se traduciría como una pitatoria, ya que se va multiplicando, todas estas veces se multiplica, la pitatoria de la función de parámetros x sub i, teta, que sería esta acá. Entonces, el siguiente paso es escribir esta función n veces, pero para no hacerlo n veces, lo más fácil o lo que nos sirve para poder vislumbrar después para hacer un generalizado es hacerlo igual a n. Entonces, acá tendríamos la función verosimilitud con respecto a teta, va a ser igual a la pitatoria de teta, acá sería la pitatoria de teta, que llega hasta 3, y parte del i sub 1 va a ser equivalente a teta elevado a x sub 1, porque si se dan cuenta acá este es un x, entonces el primer parámetro sería x sub 1, por el Euler elevado a la menos teta partido en x factorial, sub 1 también. Para el 2 y para 3 sucede exactamente lo mismo. Entonces, ya que ustedes vieron esto, ¿alguno me podría decir cómo quedaría esta función generalizada? ¿Se les ocurre? Ya bueno, la función generalizada, lo primero que debemos saber es que siempre como que se van a ver afectados más los x que el resto de los parámetros. Por lo tanto, nos quedaría como teta, la sumatoria de los x sub i. ¿Por qué sumatoria de x sub i? Porque los exponentes se van sumando si es que se mantiene el mismo como número abajo. Si es que la base es la misma, el exponente se va sumando. Entonces sería hasta 3 de i igual 1 por el Euler, y acá como el teta se repite 3 veces, sería 3 veces, o sea, menos 3 veces el parámetro teta, dividido en la pitatoria. ¿Por qué pitatoria? Porque es una multiplicación hasta 3 del i igual 1 del x sub i factorial. ¿Algunas dudas hasta ahí? Bueno, entonces ya teniendo este paso, lo más fácil va a ser generalizar como la función a la que llegamos. Entonces, acá sería la función verosímil de teta, sería teta por la sumatoria de los x sub i hasta n, cuando i es igual a 1, por Euler a la menos n teta. N porque son n veces, las veces que se repite el parámetro teta. Y acá la pitatoria hasta n del i igual 1 de los x sub i en factorial. Entonces acá nosotros ya llegamos a la primera parte al primer paso, que era igualar a la función o encontrar la función de verosimilitud. Por ende, nuestro paso 2 va a ser igualar esta función o hacer esta función multiplicada por un logaritmo natural. Lo que nos va a quedar como el logaritmo natural de teta, bueno, paréntesis, de los x sub i, hasta n no lo voy a anotar por el espacio, por Euler a la menos n por teta, y esto dividido en la pitatoria hasta n de los x sub i factorial. ¿Perfecto? Entonces, por las propiedades del logaritmo, que estaban acá arriba, voy a subir un poco, si es que hay una división, se va a ir restando, y el Euler, el logaritmo de Euler va a ser 1. Entonces, por las propiedades de los logaritmos, nos va a quedar como
el logaritmo natural de teta, la sumatoria de los x sub i, hasta n, más, acá la primera parte es la sumatoria, por el logaritmo natural de Euler a la menos n por teta, ¿cierto? Menos el logaritmo natural de la pitatoria de los x sub i de n con i igual 1, ¿cierto? Entonces, reordenando los términos, sería la sumatoria de los x sub i hasta n cuando i igual 1 del logaritmo natural de teta, ¿cierto? Esta es la primera parte. La segunda nos va a quedar como menos n por teta, y el logaritmo de Euler sabemos que es 1. Lo voy a dejar igual acá anotado por mientras, después lo vamos a simplificar. Menos el logaritmo natural de la pitatoria hasta n de los x sub i, ¿cierto? Y por términos, sabemos que este factor solamente va a quedar como menos n por teta, y el resto va a quedar igual. La sumatoria de los x sub i, logaritmo natural de teta, menos el logaritmo natural de la pitatoria del x factorial hasta n. ¿Cierto? Sin embargo, acá hay que tener algo en consideración, que este factor no tiene términos en relación a teta. Entonces, como no tiene ningún término en teta, se va a transformar en un 0. O sea, toda esta parte va a ser 0. Lo voy a dejar anotado. Súper. Entonces, nuestro paso 3 es derivar esta función, ahora solamente esta parte. La parte de acá hay que derivarla con respecto a teta. ¿Alguien sabe cómo queda esta función derivada o no tiene ni idea? Si me pudiera decir. ¿No? Queda como la sumatoria de Dale. x sub i Ya, partido en teta ya, muy bien. menos n por lugar, sí, por menos n. O Muy sea, bien. menos n. Súper. Y todo esto va igualado a 0, ¿cierto? Sí. Entonces acá tendríamos nuestro paso 3, que es súper simple. Y acá está el paso 2. Finalmente el paso 4 es despejar el teta para obtener nuestro estimador de máxima verosimilitud. Por ende, nos quedaría como la sumatoria de los x sub i partido en teta menos n es igual a 0. Si multiplicamos esto por teta, sacamos el parámetro de abajo y nos quedaría como la sumatoria de los x sub i por n por teta igual 0. Lo que obtenemos que x sub i va a ser igual a n por teta, y el n va a pasar dividiendo, y acá ya tendríamos nuestro estimador de máxima verosimilitud. Siempre o intenten poner que es de máxima verosimilitud, o por ejemplo en el método de los momentos poner solamente una m, o hacer como en un cuadradito, no sé, de que el estimador de máxima verosimilitud va a ser, no sé, el teta sub a, y el de los momentos, para la prueba estoy hablando, va a ser como el b, ya como para diferenciar, porque si no después de tantos estimadores se van a terminar confundiendo.
Eso es como una, ¿cómo se llama esto? Una recomendación. Bueno, la pregunta 2, voy a subir un poco, nos decía, se tomó la muestra aleatoria de 5 personas que han esperado, o sea, que están esperando para ser atendidos por el call center y se encontró que el tiempo de espera estaba sujeto en minutos. X sub 1 es igual a 10, X sub 2 20, X sub 3 30, X sub 4 40 y X sub 5 60. Entrega una estimación de máximo verosímil de teta a partir de la muestra. Entonces, hay que estimar el parámetro y sabemos todo como los valores de los X, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos la sumatoria que va hasta 5 cuando X es igual a 1 de los X sub I partido en 5. ¿Por qué en 5? Porque el N es igual a 5. Entonces, nosotros acá tendríamos que sumar 10 más 20 más 30 más 40 más 60, todo esto dividido en 5, y ya todo sumando esto y dividido en 5 nos va a dar 32. Entonces, nosotros podemos concluir de que el estimador de máxima verosimilitud es igual a 32 minutos de espera en el call center. ¿Alguna duda hasta acá o va todo claro? Supongo que sí. Entonces, la 4 nos decía, ¿qué estimador sugeriría si se debe elegir entre el estimador teta sub 1 y el obtenido a partir de A, que sería el estimador de máximo verosimilitud? Analice el sesgo, la eficiencia relativa y la consistencia. Entonces, nosotros sabemos de que el estimador 1, sub 1, es igual a 4 partido en n por la sumatoria de los x sub i menos un cuarto. ¿Ya? Y hay que compararlo con el estimador de máxima verosimilitud que obtuvimos en A, que sería la sumatoria de los x sub i partido en n. Entonces, lo primero que debemos saber es que si ambos estimadores son insesgados o no. Te lo voy a poner un poco más. Entonces, el primero que vamos a hacer va a ser el del estimador 1. Entonces, primero, el estimador 1 es insesgado. Entonces, como sabemos de pasos anteriores, el teta sub 1 se reemplaza por todo lo que está dentro, es decir, la esperanza de 4 partido en n por la sumatoria de los x sub i menos un cuarto. Debería ser igual a teta. Por lo tanto, acá esto nos va a quedar como 4 partido en n, porque el 4 ya lo sacamos afuera de la esperanza, va a ser la esperanza de la sumatoria de los x sub i menos un cuarto, ¿cierto? A lo que después podemos llegar acá a separar ambos términos, estos términos de acá, los podemos separar y que cada uno tenga su Una propia consulta. esperanza. Dime. Una consulta. ¿El menos un cuarto lo podría sacar también? Todavía no, porque está en el paréntesis para la esperanza, ¿cachai? O sea, está metido en este paréntesis, tiene o sea, por fuera tiene una sumatoria. En teoría después sabemos que va a quedar la misma constante, pero por paso a paso, para que después no te confundáis como se me fue un número en la ayudantía pasada, es mejor que lo hagáis Sí, ordenado. obvio.
Dale, dale. Dale, entonces nos quedaría 4 partido en n, y acá podemos sacar esta sumatoria afuera al tiro. Sería la sumatoria de la esperanza de los x sub i menos la esperanza de un cuarto. ¿Cierto? Acá nosotros sabemos que por el enunciado, no sé si se acuerdan, voy a subir, el enunciado nos decía de que x sub i, o sea, x normal, la esperanza de x iba a ser teta. Y la varianza después también es teta, por si acaso. Entonces, acá nosotros perfectamente podemos ya reemplazar el término. Nos quedaría teta menos, y acá como te decía Francisco, quedaría la constante, que sería un cuarto. Y todo esto sigue siendo como multiplicado por la sumatoria. ¿Ya? Y acá 4 partido en n. Lo que finalmente podemos obtener como 4 partido en n. ¿Se acuerdan de que la sumatoria o salía como n o ahora la podíamos transformar en un n? Entonces quedaría n por teta menos n por un cuarto, ¿cierto? Entonces acá podemos simplificar los términos, pero nos quedaría como 4 teta partido en n menos 4n partido en n por 4, ¿cierto? Entonces después solamente simplificamos acá estos n y todo esto se va a 1, por lo que nos quedaría 4 teta menos 1, y este 4 teta menos 1 va a ser distinto de teta, ¿cierto? Entonces podemos concluir que por lo tanto teta sub 1 no es un estimador insesgado de teta. Y ahora entonces tendríamos que hacer el paso número 2, que era ver si el estimador máximo verosímil es insesgado. Entonces, si el estimador de máxima verosimilitud es insesgado, nosotros sabemos que va a ser la esperanza de la sumatoria de los x sub i partido en n. Y ya lo hemos visto antes, que sería como la esperanza del promedio. Y ya entonces sabemos que va a ser insesgado, pero voy a realizar de igual manera los pasos. La esperanza de los x sub i, o sea, la sumatoria de los x sub i, y esto va a quedar como 1 partido en n por n por teta. Simplificamos los términos y nos va a quedar teta igual teta, por lo tanto se cumple, y podemos concluir de que el estimador de máxima verosimilitud es un estimador insesgado de teta. Súper. Ahora tenemos que analizar el sesgo de cada uno. ¿Ya? Si no se recuerdan, el sesgo era la esperanza menos el parámetro. Esto era igual al b. Por lo tanto, para el primer parámetro, nosotros sabemos que va a ser 4 teta menos 1, y acá 4 teta menos 1 menos teta. Entonces acá quedaría 3 teta menos 1,
y el de estimador de máxima verosimilitud, al ser insesgado, es 0. Súper. El tercer paso era ver la eficiencia relativa, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar las respectivas varianzas de cada uno de los términos. Acá yo ya anoté cuál era el teta sub 1, así que solamente hay que desarrollarlo. ¿Cómo salía este 4 partido en n fuera de la varianza? ¿Alguien se acuerda? Al cuadrado. Ya, ¿cómo quedaría el número entonces? 16 partido n cuadrado. Ah, Perfecto. 16 partido en n cuadrado, vamos a dejar la sumatoria al tiro afuera, por la varianza de los x sub i menos un cuarto, ¿cierto? Después acá teníamos 16 partido en n cuadrado. Acá la sumatoria la vamos a transformar al tiro en un n, por si acaso, y va a ir acá multiplicado por la varianza, aquí, espérate, primero, no me tengo que saltar paso. Va a quedar, espérame. La varianza, o sea, la sumatoria de la varianza, y acá hay que separar cada término de los x sub i, y acá, cuando separamos esta varianza, este término acá adentro queda negativo o positivo. positivo. Súper. Entonces acá quedaría más la varianza de un cuarto, ¿cierto? Como la varianza no tiene tampoco ni un término de teta o filo, es como constante, a diferencia de la esperanza, va a salir como 0. Acá, como ya les había dicho antes, el enunciado nos decían de que la varianza de los x iba a ser teta, y ahora sí, esta sumatoria iba a salir como n. Por lo tanto, quedaría como Una pregunta, ¿sí? ¿por Partido en n cuadrado. qué la varianza de una constante queda 0? No entendí eso. Porque no hay como ningún término que te pueda como decir que va a tener algún valor o no. No sé cómo explicártelo de una mejor manera, pero tenéis que tener siempre claro de que la varianza de una constante va a ser 0 y la esperanza de una constante va a ser la constante. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, quedaría por n por teta, ¿cierto? Y acá este 2 se va y esta n se cancela. Por ende tendríamos que la varianza del el estimador 1, va a ser 16 teta partido en n. Y la varianza del segundo estimador, también ya la conocemos de antes, pero quedaría 1 partido en n cuadrado por la sumatoria de la varianza de los x sub i. Esta varianza es teta, y esta sumatoria va a ser n, por ende nos va a quedar como 1 partido en n cuadrado, n por teta, se cancelan los términos, y por lo tanto queda de que la varianza del estimador de máxima verosimilitud va a ser teta partido en n. Ya, entonces, ahora hay que utilizar, o en verdad no hay que utilizar, hay que calcular la eficiencia relativa de ambos. Acá, ¿cómo ordenaríamos qué varianza sería arriba y qué varianza sería abajo? Recordando de que el de abajo siempre va a ser el de mínima varianza. Iría el de máxima verosimilitud, ¿o no? Súper. Ya ahí sí, pucha, no lo habían visto. Pero bueno, lo que había dicho antes Ángeles, de que al ser el de mínima varianza, el estimador de máxima verosimilitud iba a ir abajo, entonces quedaría 16 teta partido en n, que sería el primer estimador,
multiplicado, porque ya había dado vuelta la parte de esta, n partido en teta, quedaba 16, y el 16 va a ser mayor que 1, y al ser mayor que 1, podemos concluir de que el estimador de máxima verosimilitud es más eficiente que teta. En el caso, por ejemplo, si es que por ejemplo, que el estimador de máxima verosimilitud en verdad haya sido menos 16, por ejemplo, si hubiera sido menos 16, el menos 16 claramente es menor a 1, por ende el estimador teta sub 1 iba a ser más eficiente que el de máxima verosimilitud. Ya, pero eso para que sepan. Ya, entonces, calculamos los sesgos, calculamos la consistencia, calculamos los sesgos, calculamos la eficiencia relativa, y ahora nos faltaría calcular la consistencia de cada uno, ¿cierto? Entonces, acá la consistencia, como les había dicho antes, a mí no me habían enseñado la consistencia para un estimador sesgado, pero acá tengo el ejemplo porque tenemos que el estimador 1 es sesgado y el otro es insesgado. Entonces, la profe a ustedes lo vio, si no me equivoco, como con la varianza y con el sesgo, pero acá lo voy a sacar al tiro con el estimador cuadrático medio, porque estaríamos cumpliendo ambas funciones, ¿cierto? Entonces, quedaría como el límite, cuando n tiende a infinito, de la varianza más el sesgo al cuadrado, ¿cierto? Y ambos términos nosotros ya los tenemos. Entonces, acá la varianza es 16 teta partido en n, y el sesgo era 3 teta menos 1 al cuadrado, y esto se supone que debería ser igual a 0. Nosotros la varianza sabemos que tiende a 0, porque el n, mientras más grande se hace, la función se hace más chiquitita. Entonces, por ese lado, podría ser un estimador consistente. Sin embargo, si nos fijamos en esta parte, que es el sesgo va a ser muy grande. Entonces, aún así, podemos decir de que el estimador 1 no es un estimador consistente, porque no cumple con ambos que sean 0. Y entonces, como les había dicho, la varianza tiende a 0 y el sesgo va a ser muy grande, por lo tanto, el teta sub 1 no es un estimador consistente, porque para que fuera consistente se tenía que cumplir de que tanto la varianza como el sesgo tendieran o fueran 0. Por ende, para el estimador de máxima verosimilitud, se debe cumplir de que el estimador sea sesgado, o sea, sea insesgado, y esto nosotros ya sabemos que se cumple, porque ya lo vimos más arriba. Y el límite de la varianza tiene que tender a 0, entonces el límite del teta partido en n cuando n tiende a infinito, también nosotros sabemos que va a 0, por lo tanto se cumple porque este es 0, ¿cierto? Entonces podemos concluir de que el estimador de máxima verosimilitud sí es un estimador consistente. Finalmente, después de todo esto, podemos concluir que, bajo el criterio de insesgadez, eficiencia relativa y consistencia, el estimador de máxima verosimilitud es un estimador para teta y es más eficiente que teta sub 1, ¿cierto? No, que el estimador de teta sub 1. ¿Alguna duda con el ejercicio o vamos bien? O me quedé pegada. No, todo bien, todo bien. Ya, súper. Bueno, el problema 2 también es de máxima verosimilitud, y este es un poco más corto que el anterior. Nos dice lo siguiente: el tiempo medio en meses de vencimiento de un yogurt es la variable aleatoria con una función de densidad de probabilidad definida por esto, ¿ya? Tanto el x como el teta son mayores que 0. Y acá hay que tener en consideración
de que la esperanza va a ser 2 teta, la esperanza al cuadrado, tal vez no sirva, tal vez no, es 4 teta cuadrado y estas son las varianzas. Por lo tanto, nos dice, encuentre el estimador de máxima verosimilitud. Acá hay que hacer todos los pasos anteriores. El de igual encontrar la función de verosimilitud, luego aplicarle el logaritmo, luego derivarla y luego sacar el estimador, y después comprobar que este sea insesgado o no. Entonces de acá, de nuevo, tenemos lo mismo, que sería el paso 1, encontrar la función, lo que se va a traducir como esto, que es exactamente lo mismo que el anterior, por si acaso. Y acá tenemos que tener nuestro truco de nuevo. Pueden hacerlo, pueden no hacerlo, si es que lo encuentran fácil, bacán, si es que no, les puede servir. Entonces, acá nos quedaría como, ¿se dan cuenta? Todo esto están multiplicando, multiplica, multiplica, ¿cierto? Entonces va a quedar como la pitatoria hasta 3 de i igual 1 de los x sub i partido en teta por Euler de los menos x sub i partido en 2 teta, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta acá? Una pregunta, Dime. ¿el teta no tiene que ir elevado a n? ¿El de abajo? Creo que no, ¿No? no sé, me pillaste. Es que igual como... Disculpa. Es que igual si se va como multiplicando... no. Puede ser, sí, creo que sí. Sí, sí va, sorry. Perdón, acá no es hasta 3, ya está n. Perdón, es hasta 3 y no hasta n. Entonces, acá, bueno, en todo caso, tampoco influye mucho que esté elevado a 3 o no elevado a 3, porque ya hay una pitatoria afuera. Entonces la pitatoria ya sabe que se va multiplicando. Lo voy a sacar. Pero ahí después vaya a cachar. Va a quedar lo mismo que tú me habías dicho. Tranqui. Entonces, generalizando el término anterior, nos va a quedar como la pitatoria hasta n de los i igual 1 multiplicado por los x sub i partido en teta por Euler a la menos x sub i partido en 2 teta, ¿cierto? Y acá, reordenando los términos, que era lo que me habías dicho tú, quedaría 1 partido en teta, esto a la n, por Euler a la menos 1 partido en 2 teta, la sumatoria de los x sub i, por la pitatoria hasta n del x sub i. ¿Cierto? Bien. Y acá con el x, x sub 1, x sub 2, hasta el x sub n, mayores a 0. Esa sería nuestra función. Y acá tendría que ser como igual al n. Entonces, nuestro paso 2 ahora sería hacer toda esta función a logaritmo natural. Por lo tanto, quedaría esto es igual al logaritmo natural de 1 partido en teta por n por el logaritmo natural de Euler a la menos 1, 2 tetas de la sumatoria de los x sub i por el logaritmo natural de la pitatoria de los x sub i con i igual 1.
Y acá utilizando la propiedad del logaritmo nos va a quedar como n logaritmo de teta más, paréntesis, menos 1 partido en 2 teta, la sumatoria de los x sub i. Recuerden de que el logaritmo de Euler era 1. Y acá sería más el logaritmo natural de la gravitatoria. Pero como no hay ni un término de teta, esto va a ser 0. Como que no influye en nuestro desarrollo. Pero tenemos acá nuestro paso ya listo. El paso 3. Uy, ¿dónde quedó este paso 3? Ah, lo borré. El paso 3 sería derivar la función con respecto a teta. Por lo tanto, y esto después tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, nos quedaría n y por 1 partido teta más. Acá, ¿por qué es más? Porque el 2 teta está abajo, entonces, como saltándose ese paso, quedaría como menos, ¿cómo era? A la menos 1 quedaría, claro, menos, y acá quedaría el teta a la menos 2, porque quedaría el teta menos 1 a menos 1. Entonces quedaría, ya queda como más 1 partido en 2 teta cuadrado, la sumatoria de los x sub i, más el 0 que ya lo habíamos visto. Y el paso 4 sería despejar esta función para obtener el estimador de máxima verosimilitud, ¿cierto? Entonces lo que había escrito era la misma función que teníamos acá arriba, pero igualada a 0, entonces para ir despejando voy a multiplicar por teta, ¿ya? Entonces quedaría menos n más 1 partido en 2 teta, solo 2 teta porque 1 se va, la sumatoria de los x sub i igual 0, ¿cierto? Pasamos el n para el otro lado y nos va a quedar como 1, 2 teta, la sumatoria de los x sub i, igual a n. Y acá también podemos volver a multiplicar por el teta para eliminarlo. Y quedaría la sumatoria de los x sub i, partido en 2 por n por teta, y como hay que dejar el teta solito, nos va a quedar como la sumatoria de los x sub i partido en 2n, y nos quedaría el estimador de máxima verosimilitud. Acá es súper importante de que siempre, pero siempre, cuando terminen de despejar, le pongan el gorrito, porque si no, no van a estar sacando el estimador de máxima verosimilitud, ¿ya? La última parte nos dice si es que este estimador es incejado o no. Voy a correr esto un poco más para arriba. Entonces, hay que saber que el estimador de máxima verosimilitud tiene que ser igual a teta. Y hay que tener en consideración lo que nos había dicho el enunciado anteriormente. Por lo tanto, quedaría como el estimador de la sumatoria de los x sub i partido en 2n, 2n. Sacamos los 2n para afuera, quedarían 2n, la esperanza de la sumatoria
de los x sub i, sacamos la sumatoria hacia afuera y va a salir como un n, que harían 2n por n, la esperanza de los x sub i. Por el enunciado sabemos que este término va a ser 2 teta, por lo tanto nos va a quedar como, cancelamos estos n al tiro, y podríamos al tiro cancelar el 2. Y nos va a quedar que teta es igual a teta, por lo tanto podemos concluir de que el estimador de máxima verosimilitud es un estimador insesgado de teta. Bueno, eso ha sido la ayudantía de hoy.